Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Itinerante el Show. Mi nombre es Débora Farjí y estamos en el programa número 63. Y déjenme les cuento algo, muchachos. Fíjense que hace como un mes aproximadamente tuve la oportunidad de participar en un taller con un psicólogo deportivo. Y para mí fue como empezar a desentrañar todo aquello que luego vemos a través de la televisión, que se ve el glamour, el éxito de los deportistas. Y justamente para que nos hable qué tan glamuroso o no, pero sobre todo cuál es la función tan importante de un psicólogo deportivo. La persona que está aquí con nosotros tiene una experiencia amplísima trabajando con diferentes disciplinas del deporte. Ya lo van a poder conocer, pero para los que son futboleros, póngale mucha atención porque ha trabajado para los Pumas, ha trabajado también para Pachuca y demás deportes, disciplinas como el golf, el tenis, el atletismo, la natación. Así es que está con nosotros para platicar el día de hoy el doctor, ¿te puedo llamar así o no? Luis Felipe Nieva, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué gusto conocerte y aparte, no solamente el taller que tomé contigo, sino ahorita que estábamos platicando antes de comenzar el programa, ¿te dicen doctor o no te dicen doctor? Algunas personas, digo, no tengo el título de doctor, ¿no? No tengo el grado de doctor, pero bueno. Pero luego toma como esa notoriedad, ¿no? El doctor Luis Felipe Nieva. Sí, no. Felipe. Felipe. Felipe está bien. Oye, cuéntame, ¿por qué estudiar psicología? Psicología general. Ajá. Pues yo cuando terminé la prepa, como que no me decidía por alguna carrera en particular. Y de repente, platicando precisamente con mi mamá, me dijo, oye, pero pues eres bueno escuchando a la gente, ¿no? ¿No te interesaría la psicología? Y me acordé de las clases de psicología de la prepa y dije, bueno, está interesante, ¿no? Estos temas y todo. Y dije, bueno, voy a probar, ¿no? Pues así empecé a estudiar psicología, ¿no? En la universidad. Y después, ya hasta el final de la carrera, conocí la psicología del deporte. Hice mi tesis sobre psicología del deporte, pero yo quería dedicarme a la psicología clínica. Y al meterme en esta parte teórica de la psicología del deporte, me empezó a gustar mucho. Mi tesis de licenciatura la hice en el Club Pachuca, precisamente, y bueno, pues conocí más cosas. Y después, bueno, pues ya hubo el interés, ¿no? De contratarme y todo. Y pues ahí terminé algunos años. Okay. Y bueno, y al día de hoy has pasado, pues ya se me olvidó el número de disciplinas, pero es impactante la experiencia que tienes y como dices, para entender pues al ser humano que está ejecutando, ¿no? Un deporte. En lo que yo te preparo el drink de esta mañana para que esta conversación fluya mucho más, quiero que me cuentes cuáles han sido los retos, ¿no? De entrar. Me comentabas hace rato, ¿no? Muchas veces los entrenadores no consideran o sienten que van a ser desplazados. ¿Y cuáles son los retos con los que te has encontrado al trabajar con los muchachos para su mejor rendimiento? Algo, por lo menos digamos, hace casi 20 años que estoy en esto, algo muy particular es que se sigue viendo, ¿no? Desde entonces a la fecha al psicólogo como pues es que no estamos locos, ¿no? Y la psicología del deporte no se encarga, ¿no? O sea, no se enfoca propiamente en aspectos clínicos, ¿no? Digamos que hay una rama teórica en la que se llega a enfocar en la salud mental del deportista, pero hay muchos psicólogos del deporte que consideran que ya es psicología clínica, entonces no tiene nada que ver, pero bueno. Me tocó picar piedra como a muchos otros psicólogos del deporte. Yo creo que tal vez yo soy de la segunda generación en ese sentido, ¿no? Con coca. No, con coca.
Y me tocó entrenadores que me decían, no, pero es que mis jugadores no están locos, no, es que, pero ¿qué vas a trabajar? ¿No? Cuando ellos, pues, obviamente no tenían la experiencia en ese sentido, y cosas por el estilo, ¿no? Estos mismos entrenadores que creían o sentían que podían ser desplazados, ¿no? Porque no le van a hacer caso más al psicólogo que a mí, y cosas por el estilo, ¿no? Gracias. Entonces, de repente se van complicando este tipo de situaciones y te vas topando con la pared. Digo, a mí me tocó incluso pelearme, ¿no? Con entrenadores porque había este tipo de temas de que ellos están formados de cierta manera, tienen una idea, ¿no? Digamos, Carl Jung decía, ¿no? Del inconsciente colectivo, ¿no? Que son ideas que trascienden generaciones y pues ellos en ese medio pues hay muchas ideas que siguen, porque lo aprendieron cuando eran jugadores de sus entrenadores y a su vez estos entrenadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces son ideas que traen a la mente que no tienen ninguna base. Entonces tratas mire, profe, es que por aquí, no, es que así es. Pero no se preguntan por qué no modifico. Y yo creo que los entrenadores que han modificado ese pensamiento son los grandes entrenadores de la historia, Arrigo Sacchi o Guardiola, Ruth Mitchell, ¿no? Personas de ese tipo, por lo menos en el fútbol, ¿no? Claro, y que no, porque finalmente se vuelven, al ser ellos autoridad, se bloquean en el tope del rendimiento de su deportista si no permiten que diferentes especialistas entren al quite, ¿no? Sí, me ha tocado entrenadores donde en un equipo donde dábamos, un taller semanal muy breve, cosas muy puntuales, prácticas para los entrenadores y preparadores físicos, etcétera. Y un entrenador me decía, oye, ¿hoy vas a dar tu curso? Sí, como todos los martes, ¿no? No lo des. Y yo, ¿por qué? No, pues es que no nos interesa. Y, Oh, por... pues está bien, ¿no? Digo, Sí. creo que sí hay unos que les interesa. Pero además era un entrenador de las categorías más pequeñas. Y si tú crees que ya sabes todo, creo que es receta para el desastre. Exacto. ¿No? Como dice, uno no se da cuenta cuando comete el primer paso del error, ¿no? Sí, me ha tocado entrenadores de primera división, me ha tocado entrenadores de liga de ascenso, que ahora es la liga de expansión, que quieren aprender. Okay. Que nos juntábamos en las concentraciones después de la cena de los jugadores y todo, nos juntábamos a platicar de qué aspectos psicológicos teníamos que trabajar y principalmente tareas para este entrenador que pudiera usar con sus jugadores, ¿no? Oye, qué padre. Entonces, cosas por el estilo. Oye, pues salud por eso. Yo sé que es temprano, No, bueno, pero esta es parte del programa. son las 8 de la Saludito, noche. Son las 8 de la mañana. Salud. Aunque sí un poquito, te comentaba que es un ron que trajimos, no, es un ron que viene desde Martinica, pero tiene 55 grados, entonces puede estar un poco heavy para la mañana, pero bueno, quería que fuera también algo especial, ¿no? Y te cuento por qué, porque en este programa, Felipe, lo que hacemos es comparar qué similitudes hay entre la persona que está invitada en el programa y la bebida de su preferencia. Vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero bueno, como psicólogo, a lo mejor, tú dime si puedes encontrar alguna similitud entre la Cuba y tú. No sé, lo primero que me vino a la mente fue algo refrescante. Ok, cuéntame por qué sería dulce. refrescante. Ok. ¿Cómo aplicaría en tema de psicología? Digo, a mí ya me queda claro, pero en tu caso, ¿cómo crees? Por ejemplo, no sé, tal vez refrescante, porque siempre tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas y no ser expertos propiamente en el deporte con el que vamos a trabajar, pero sí entender cuestiones básicas, ¿no? Y de repente cuando yo te comentaba del golf, ¿no? Yo cuando entré al golf, yo dije, ¿de qué se trata esto, no? Y tuve que aprender, entonces tuve que refrescar un poco, ¿no? Esa visión de las cosas mía, ¿no? De repente cuando entras a un deporte, a mí en lo personal me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en el fútbol, pues decía, wow, ¿no? Qué maravilloso. Y vas conociendo de repente por dentro, ¿no? Los tejes y manejes. Y de repente dices, híjole, ¿no? Ya no me gusta qué tanto. padre, pero no. Entonces, se puede volver complicado. Y más desde cuando eres psicólogo del deporte, ¿no? Ahora,
ya está más extendido. Hay muchos psicólogos del deporte, lo cual es maravilloso. Pero en mi época todavía me tocó así como que, pues éramos 2 en primera división y para de contar, ¿no? Ahorita ya hay más, ¿no? Entonces, en esa parte de refrescar, creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Y en el tema de dulzura? No, fue un poco más de relajo. No, pero te voy a decir que, no, y fíjate qué curioso, porque lo que tú mencionaste como refrescante, yo lo tengo como adaptabilidad. Que a final de cuentas es eso, es no solamente diferentes disciplinas, diferentes personas y lo que decías, ¿no? Ir aprendiendo cosas nuevas. Te iba a preguntar, hace rato mencionabas, es que dijiste, ahí en Puerto Vallarta, viví en Pachuca. ¿Qué onda con el que tenerse que adaptar y viajar constantemente? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo toma tu familia? Bueno, en ese momento yo podía moverme por mí mismo, ¿no? Y todo. Yo realmente vivo con mi mujer desde hace unos 10 años. Tenemos nuestra hija. Pero desde ese momento yo ya decidí no moverme, ¿no? Han habido propuestas de equipos de provincia y he decidido quedarme en casa. Considero que mi familia es mucho más importante en ese sentido, ¿no? Claro, sí. Es que lo que implica para ellos cambiar escuela, cambiar cotidianidad, en fin, es bastante. Oye, y en la segunda dijiste, de dulzura lo dijiste de broma, pero yo lo tengo como empatía. Ok, sí, digo, como psicólogo tienes que ser empático, ¿no? Porque es, tal vez sin haber practicado un deporte, pero sí ponerte de lado, ¿no? En los zapatos del deportista, del entrenador, de la gente, ¿no? A veces de los padres, y comprender el por qué piensan o se enfocan en ciertas cosas, ¿no? Es importante para pues saber hacia dónde dirigir, ¿no? El trabajo, qué puede ayudar, qué dejar de lado. Alguna vez, en ciertos momentos, por ejemplo, con las pruebas psicológicas, las famosas pruebas psicológicas, que yo quito del camino, ¿no? A mí la verdad es que no soy fan de ellas. Pero en algunos momentos, gente que aplica mucho estas pruebas con los deportistas, y empieza a aplicar pruebas clínicas. Yo digo, ¿y para qué lo haces? Okay. ¿Cuál es el objetivo de esto? No, para saber cómo es. Y eso puede caer en el morbo, ¿no? Claro. Y más cuando son deportistas conocidos. Okay. Entonces, ¿voy a hacer algo para ayudar o puede perjudicar el trabajo psicológico? Qué interesante. Es que también hasta tendrías... Es el análisis no solamente del deportista, sino también de quien lo está asistiendo, ¿no? Claro, claro. Oye, y eso me lleva a otra de las características que tú me dirás si sí o si no, en la asertividad. Porque, pues, digo, es muy cuando todo está saliendo bien, oye, qué increíble y todo es positivo, pero cuando hay que tratar cosas, no sé, que lo ponen vulnerable o que a lo mejor lo pueden hacer, sí, que lo pueden hacer sentir mal, ¿qué tan importante o qué tan, de ser asertivo o qué tan asertivo eres tú? Hay un problema con la asertividad. Idealizamos mucho estos nuevos conceptos, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar técnicas para ser asertivos, muchas veces son todo menos asertivas. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Hay una técnica, no sé, que se llama el disco rayado, ¿no? Que, a ver, vuélvemelo a repetir. Okay. No, pues te estoy diciendo que tal cosa, que quién sabe. A ver, vuélvemelo a repetir. Pero te estoy diciendo, entonces la persona se va a enojar más. Okay. ¿No? Son técnicas que hay que tener cuidado también, ¿no? Ok, pero sí, qué importante, o sea, al final de cuentas, y lo mencionabas antes de que empezamos el programa, luego podemos ver en la punta del iceberg el éxito de alguien, pero para que llegue a ese momento tuvieron que pasar muchos fracasos, muchas pérdidas que son inherentes a la práctica. Pues, o sea, nadie nació sabiendo hacerlo todo, ¿no? ¿Cómo tienes algún caso de éxito que nos puedas compartir? ¿Cómo es que a través de un camino complicado alguien ha llegado a algún objetivo que lo haga feliz? Sí, a mí en lo personal no me gusta dar nombres. Okay. De repente no, pero casos. Sí, jugadores de primera división, por ejemplo, que unas carreras enormes, ¿no? Maravillosas. Y de repente por una lesión, ¿no? Empiezan a desaparecer y ese retomar, no saben por dónde de repente porque
el entrenador tal vez no les da mucho, no pone mucho interés en esa recuperación porque ya tiene otro que lo suple, ¿no? Y me acuerdo que empecé a trabajar con ese jugador y en una final, precisamente en ese torneo, ganamos la final. Wow. Y me abrazó y me dijo gracias, gracias, ¿no? Y otras personas del cuerpo técnico me decían, nunca había escuchado que un jugador le agradeciera a alguien, ¿no? Otro, por ejemplo, que tuvo un mal partido y era evidente que por, ¿no? Ciertas situaciones de él en el partido, pues íbamos perdiendo 2-0 antes del medio tiempo, ¿no? Entonces el profe lo saca en el medio tiempo y yo me quedo con él en el vestidor, lo que resta del partido, y el cuate estaba ido, ¿no? O sea, pues toda la gente abucheándole, ¿no? O sea, 20,000 personas, Sí. ¿no? Y empecé a trabajar con él, ¿no? Y empezó a retomar otra vez y era un seleccionado de otro país, ¿no? Entonces, Ok. fueron casos bastante puntuales e interesantes. No, y qué gratificante. Fíjate que eso me hace pensar también en los retos cuando estás trabajando en una disciplina individual. O sea, me mencionabas de los nadadores, el golf, el tenis, ¿no? Y trabajar con los equipos de fútbol, donde pues tienes que aleccionar a 11. ¿Qué beneficios notas en uno y en otro estilo de... O sea, tanto en lo individual como en lo colectivo para poder trabajar? Digamos que a nivel individual, ¿no? Bueno, pues trabajas, ¿no? Sobre las variables psicológicas del deportista normal. Puedes trabajar con el equipo multidisciplinario, ¿no? En cierta medida, ¿no? Como un equipo, ¿no? Al final. Y, por ejemplo, en los equipos, además de trabajar a nivel individual con cada uno de los integrantes del equipo, pues también hay una cuestión, ¿no? De factores psicológicos grupales. Ok. Entonces, es ir analizando estos factores e ir dando estrategias para esto, ¿no? Hay entrenadores que se encargan más de la parte grupal, ¿no? Y nosotros nos dedicamos más a la parte individual, o bueno, pues con todos, ¿no? Depende mucho la visión del entrenador en ese sentido. Ok. Oye, y temas de autosabotaje, ¿no? Que dicen, es que ya estábamos ahí y no lo logramos. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Es real o hay otros factores que hacen que la gente no llegue, pues sí, a la consecución? O sea, porque hay gente que sí puede llegar a una medalla de oro, porque sí puede llegar a un primer lugar, porque puede llegar incluso a una final, aunque no gane, y porque hay gente que no. ¿Es también una cuestión psicológica o es mezcla de rendimiento deportivo? Hay diversos factores, ¿no? Obviamente la técnica, la táctica, lo físico, lo psicológico, pero digamos que lo psicológico complementa las otras áreas de rendimiento. Podemos tener, ¿no? Al mejor deportista del mundo, físicamente, técnicamente, tácticamente, pero si no quiere, ¿no? Así que va a ser muy difícil. En cambio, en otras situaciones la parte psicológica puede compensar, ¿no? En este sentido. Hay muchos deportistas que lo tienen todo para triunfar, ¿no? Entonces es difícil. Creo que algo que ha sido un poco más detectado de repente es cuando no se gestionan las emociones, ¿no? Okay. Hay deportistas que son tal vez más fríos mentalmente, ¿no? Que saben en qué momento hacer a un lado estas emociones, que siguen afectando, pero tienen estrategias para controlar, ¿no? Y pueden ser los que tal vez mejores resultados puedan obtener. Algo que yo trabajo mucho es que no porque sea la competencia dejamos que eso influya en nuestro trabajo deportivo general, ¿no? Por ejemplo, hay futbolistas que llega el momento de los entrenamientos y tiran siempre los penaltis, ¿no? Abajo a la derecha y siempre abajo a la derecha. Okay. Entonces llega el partido y de repente la emoción de la competencia me gana. No, voy a tirar arriba a la izquierda. ¡No! Lo más seguro es que falle. Claro. ¿No? Claro. Entonces, apegarse al plan, ¿no? Entonces, creen que por ser competencia tienen que modificar. Pues si no lo has entrenado, pues seguramente no va a salir bien. Tal vez salga bien. Pero, ¿no? sí. Pero lo más seguro es que no. Estadísticamente no. Oye, alguna vez leí una frase que decía que no gana el mejor, sino el que cree poder hacerlo. No sé tú qué piensas al respecto, pero, por ejemplo, me ha tocado mucho. Digo, creo que todos los deportes finalmente son seres humanos que están haciendo una actividad, pero en el tenis es muy impresionante
porque a final de cuentas dicen, bueno, a lo mejor los primeros 100 los primeros 100 del ranking son igual de buenos y cualquiera puede ganar, pero dicen que mucho está en el trabajo mental. ¿Tú cómo ves eso? Creo que el trabajo mental puede ser decisivo, pero obviamente si es puro trabajo mental y no tenemos las bases físicas, técnicas, tácticas, también va a ser muy difícil, ¿no? Si bien complementa todas estas, no podemos nada más... pongo un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente ahora, ¿no? En los últimos años que cree en este pensamiento positivista, ¿no? Que no tiene base alguna, ¿no? Decir, es que si lo creo, lo logro, ¿no? Claro. Es que si lo sueño, lo voy a, ¿no? Y no hay ninguna base para eso, ¿no? Está completamente estudiado. No entreno, no nada, pero creo y lo logro, ¿no? Es como, yo nunca he corrido, pero voy a pensar positivamente y mañana voy a ganar la maratón de la Ciudad de México. Pues va a ser casi imposible, ¿no? A menos que caiga un rayo y mate a todos y llegues tú. Yo llegue, ¿no? Pero en cambio, si yo entreno y entreno y entreno y tengo este pensamiento de yo lo puedo lograr, no lo voy a lograr, lo puedo lograr, porque implica otras cosas, pues tal vez me acerque más. Obviamente que el resultado no depende de mí. Hay factores que no controlo, pero sí controlo mis propias acciones. Entonces me debo de enfocar en eso. Okay. Enfocarte en las acciones que tienes que realizar. Exactamente. Para alcanzarlo. Oye, como te dije antes de empezar el programa, este programa se iba a ir rapidísimo y ya me avisaron que nos queda muy, muy poquito. Pero no quiero aprovechar tu visita también y decirte que es la primera de varias porque el tema es interesantísimo. Hablabas del inconsciente colectivo. Uh-huh. ¿Qué crees? ¿Cuál podría ser un pequeño paso, ¿no? Para poder ir más adelante en cuestión de desempeño deportivo en México para sí poder ser en algún momento exitoso? El caso de Isaac del Toro hace unos días fue impresionante y era a lo mejor algo que a lo mejor su gente cercana veía venir, pero no el grueso de la gente. ¿Qué ves tú que México podría hacer mejor en algunas disciplinas o en general para poder tener mejores resultados? Creo que hace falta una capacitación y una estructura distinta en cuestión de las áreas de rendimiento en todo el deporte. Creo que si bien se usan metodologías, ¿no? De repente de potencias, ¿no? Como Cuba, como China, etcétera, hay situaciones en donde nos topamos con entrenadores que no están certificados, con deportistas que no tienen las bases, ¿no? De su propio deporte. Tenemos futbolistas de repente de primera división que no saben las reglas, cosas por el estilo. Entonces, creo que esta formación adecuada es importante. Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es la diferencia entre las potencias deportivas, ¿no? A lo que hacemos en México. Y de repente en México necesitamos tener una medalla, un torneo ganado para que nos apoyen. Okay. En ese sentido, ¿no? En cambio, en otros países ¿tú quieres hacer deporte? Tienes todo. Porque ellos entienden que el deporte es parte de la formación de su gente. Okay. No esperando que sean deportistas de alto rendimiento, sino es parte de la formación. Entonces, creo que esa es una gran diferencia. ¿Y alguna cuestión como del dominio emocional? Te pongo un ejemplo. En los Olímpicos de París me tocó ver una semifinal entre Brasil y Estados Unidos de mujeres voleibol. Y los brasileños gritaban de una manera que decía, por Dios, ya cállenlos. Era una cosa ensordecedora, o sea, más de que ser, ¿no? Interesante. Y cuando las brasileñas iban arriba, bueno, se volcaba el estadio. Cuando iban mal, se deprimían. Y las americanas permanecían. Y eso me hizo observar, dije, quizá, no lo sé, tú como psicólogo, ¿cómo lo ves? Es como latinoamericano, somos como más emocional, pero la emoción no nos va a hacer ganar, ¿no? Y lo que me hizo ver de las americanas era, bien o mal, se mantenían y finalmente ganaron, ¿no? Como el tema de poder gestionar nuestras emociones como cultura, ¿cuál podría ser un pequeño paso? Comprender qué emoción me puede ayudar. O sea, si yo sé que, por ejemplo, cuando me enojo, soy perseverante, ¿no? Y no suelto y sigo adelante y todo esto, puedo hacer estrategias para enojarme y usar ese enojo a mi favor. Okay. ¿No? Si yo considero que la tristeza de repente no me ayuda, bueno, yo me detecto que estoy triste porque voy perdiendo y ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo dar la vuelta? ¿Lo puedo convertir esa emoción en otra? ¿No? Cosas por el estilo. Tenemos la famosa inteligencia emocional que
es una teoría Poco de repente endeble, Okay. ¿no? Hay mucho sesgo en todo alrededor de eso y además Daniel Goldman no es Sí. el experto en ese Sí. tema, ¿no? Le copió esa idea a otros psicólogos de Harvard. Pero Ok. bueno, pero al final el chiste es, como bien dices, ¿no? Los latinos somos más emotivos, a diferencia de los sajones, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la diferencia, no? Y obviamente puede ser muy, muy emotivo y ganar, ¿no? Pero ¿qué tanto puedo controlar yo mis emociones para que no influyan en un rendimiento, ¿no? Exacto. Oye, Felipe, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el programa. La verdad es que es súper interesante. La invitación queda abierta a que vuelvas. Nada más Gracias. dime, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar? Doy asesorías en Coupe Clinic. Sí, ahí tenemos una clínica donde desde el aspecto médico, nutricional, psicológico, y no solo a deportistas, ¿no? A la población en general. También asesoramos a empresas, damos talleres en clubes deportivos, ¿no? Entonces estamos expandiendo también esta línea académica, ¿no? Entonces, pues ahí estamos con todos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Salud de nuevo por los éxitos que has cosechado y muchísimas gracias por tu visita. Y pues bueno, muchachos, a ustedes los estamos viendo el próximo jueves en punto de las 8:30 de la mañana con una copita más. Que tengan un excelente día. Bye bye.